Bueno, pues ahí está la introducción a nuestro tema central del día de hoy. Si usted tiene un amigo que cuando usted lo llama a cobrarle una plata que él le debe a usted, él le dice, ves que no te escucho bien, llámame después, dígale que se vea este programa, porque, porque vamos a hablar de eso precisamente, de la pérdida auditiva, de los problemas auditivos, infecciones, todo en general con nuestra audición. Por eso ya está aquí en la sala de las tardes del sol el doctor Escamilla, Jorge Sebastián Escamilla. Buena energía. Buena energía, doctor. Bienvenido. Buena energía. ¿Cómo está? Otorrinolaringólogo, ¿no, doc? Sí, bien dicho, Mauricio. Lo dije rápido, ¿Lo díganlo viste? ustedes allá en casa. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Pues, doctor Escamilla, acabamos de ver para introducir en el tema unas imágenes que yo creo que lo dicen todo de muchas de las prácticas cotidianas que tienen o que tenemos muchas personas de meterse el palito en el oído o me Las pica y llaves. miro con qué, las llaves, además de eso el celular que muchas veces no está completamente limpio. ¿Cómo funciona el tema de las infecciones del oído? ¿Cuáles son los principales factores que generan estas infecciones y en qué pueden terminar? Claro que sí, Dani. El tema de las infecciones del oído, en general, en términos general, hay que dividirlo en los tres aspectos anatómicos del oído. El oído tiene tres partes. El oído externo, que lo constituye la oreja y el conducto auditivo. Luego sigue el tímpano al fondo, el oído medio, y posteriormente, dentro del hueso, el oído interno. Cualquiera de estas partes del oído es susceptible de infectarse. Esta costumbre que comentabas tú, que facilita la infección del oído, de meterse llaves o barritas o la pata de la gafa, en fin, hace... Ya tuve Eso es casos. muy común. No, eso es muy común. No, ya había una perforación timpánica por eso. Justamente el hijo de la paciente le empujó la gafita Uy. y le puncionó el oído y le reventó el tímpano. Bien, eso hace que la piel del oído se lesione, abra vías de entrada a la flora normal del conducto auditivo y viene la infección. Normalmente tenemos bacterias en la piel del conducto auditivo que, aprovechando esa condición, inflaman esa piel y viene la otitis externa. Igualmente, la persistencia de humedad, esas personas que practican natación permanentemente o que no se secan bien los oídos o que usan el cabello muy largo y que les tapa el oído y les mantiene húmedo el conducto auditivo, también están predispuestas a tener la otitis externa. Acuérdense que estamos hablando de esa primera parte del oído, ese orificio oscuro que nosotros vemos que está en la mitad de la oreja. Al fondo de eso está el tímpano, y entre el tímpano, que es una membranita muy delgadita, que es la que vibra con el sonido, y el oído interno está el oído medio. Después del tímpano está el oído medio. Esa es una causa de infección del oído, también importante, tal vez la que más se identifica inmediatamente cuando nos hablan de infecciones de oído, la otitis media. La otitis media sucede generalmente en niños y existe una predisposición especial, y es que ese tubo que lleva aire desde la nariz al oído, que se llama trompa de Eustaquio, es mucho más corto y más horizontal en los niños, entonces cualquier gripita se va para el oído. Se les manifiesta de esa forma. Por eso los niños entre los 2 y 7 años de edad Son más con propensos a sufrir frecuencia dolor de tienen oído. más otitis. Influye también un tema de orden inmunológico, son niños que están en un aprendizaje inmunológico, ¿vale? Y entonces tienen más propensión a las infecciones. Tiene toda la razón lo que explicas aquí, doctor. Hablemos de el dolor de oído como tal y el cómo se controla, porque hay muchísimas. Aquí nos podemos hacer 5 programas de las formas en las que la gente utiliza cualquier cantidad de herramientas para controlar un dolor de oído. Ya lo identificamos, hay un dolor de oído basado en el medio o en el externo, que es muy importante identificarlo porque no todos se tratan de la misma forma. Se lo digo porque yo no sé ustedes qué les han hecho para el dolor de oído, pero hay gente que se pone goticas de leche materna en el oído. Sí. Y entonces dicen que eso funciona para... Hay gente que le han echado miel, que yo siento que le van a comer la ¿Miel? hormiga a los oídos. Sí. Esa no me la sabía, pero sí tengo una que mi papá todavía nos dice, tengo un dolor de oído, y es que hacen como un cono con papel periódico que Y tiene lo la prenden. punta chiquitica, se le pone, se acuesta a la persona de lado, le ponen y se le prende candela al Se periódico saca el viento. y entonces se le saca el viento. Pues eso sí se ve que salen cosas, pero no me imagino que sea lo más seguro. Doctor, Eso ¿cuál es es la forma ancestral. correcta? No, horrible. Pues ancestral sí, pero puede ser peligroso no manejado de la manera correcta. ¿Cuál es el tratamiento adecuado basado en que existe una afección en el oído medio y en el oído externo?
Exacto. Esa diferenciación es muy importante hacerla. Es diferentísimo el tratamiento de una otitis externa a una otitis media. Generalmente las otitis externas se dan en personas que han tenido el antecedente de haber metido copitos, manipular el oído o estuvieron en piscina el fin de semana. Eso es muy frecuente post vacaciones. Y el tratamiento generalmente es con desinflamatorios y gotas antibióticas con desinflamatorios tópicas, luego de haber hecho una limpieza que el otorrinolaringólogo normalmente hace. El oído medio, que también genera dolor, el término de dolor de oído se llama otalgia. Y eso lo puede producir la otitis externa y la otitis media. El oído medio ya se trata de una manera diferente porque todo comienza en la nariz. Generalmente, como les digo, hay una gripa, una infección respiratoria aguda en el contexto o vigente en ese momento del dolor de oído relacionado con patología de oído medio. Y eso nos indica que es oído medio lo que puede estar sucediendo. Y en ese caso no se ven los cambios al examen físico que el otorrinolaringólogo, el médico ve cuando el conducto auditivo externo se cierra por la inflamación, uno ya identifica una otitis externa, mientras que si el oído medio está comprometido, hay cambios en el tímpano que nos dice que detrás del tímpano hay una inflamación. Inclusive hay situaciones en que la articulación temporomandibular genera dolor de oído. Cuando tenemos una mala posición de los dientes, se lesiona la articulación cercana al oído que está por delante, se llama articulación temporomandibular, la y ATM. produce dolor, sobre todo en personas que hacen bruxismo las noches o tienen mucho estrés y aprietan mucho los dientes. Qué bueno que hayas dicho eso porque muchas veces uno tiene dolor de oído y dolores de cabeza pasa mucho, pero uno jamás en su vida lo va a asociar con que un problema de mordida de los dientes. Uno dice, pues me duele el oído, seguramente algo se me metió ahí, pero no jamás piensa que es en este espacio que está afectando, ¿no? Claro Ay, que sí, doctor, perdón, ya que tú tienes este aparatico aquí que me parece Modelo. súper interesante, muchas veces uno dice el oído externo, el oído medio y tal vez no alcanza a identificar hasta qué punto va cada cosa. ¿Nos puedes ¿Será ilustrar? que podemos hacer el acercamiento? Sí, señor. Claro. Bueno, listo. Mira nuestra inteligencia Acá tenemos artificial. entonces la oreja, el conducto auditivo. Fíjense que la piel de la oreja continúa hasta el conducto auditivo, hasta el fondo donde está el El tímpano. conducto auditivo va entre el hueso, ¿no? Conducto auditivo externo, una parte de cartílago y una parte de hueso. Ajá. Luego sigue el oído medio, después del tímpano, la membranita delgadita, que es esa moradita que ven. Realmente ella es blanca, como el color de la uña. Y posteriormente el oído interno. Uno a través de esa membrana logra ver cambios que le indiquen que hay patología en el oído medio. Eso los médicos que están acostumbrados a hacer otoscopia saben hacerlo. Y hoy con los videootoscopios es mucho más fidedigno. Otoscopia, para que vayan entendiendo en casa, es como una endoscopia del oído. Del oído. Cuando uno le mandan una revisión con una camarita del oído, que puede Exacto. verse todo. Fíjense este tubito, eso es una trompita que se va atrás de la nariz. Imagínense, la nariz está aquí y este tubo se llama trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio, esta que es de acá, comunica con el oído. Cada vez que tragamos, ella lleva aire al oído y mantiene las presiones atmosféricas en esa parte del oído. No hay otro conducto posible, una manera diferente de llevarle aire al oído. Por eso es Hay que cambios dicen- de gases que pueden darse, pero no. Claro, por eso es que dicen, Doc, y perdone la interrupción allí, que cuando uno tiene tapados los oídos, coma algo, sobre todo en un avión. Por lo general, chicle. Y entonces ahí mismo uno siente Claro. que hace... Sobre ¿Esa todo es la presión. trompa de Eustaquio? trompa de Eustaquio. Una disfunción de la trompa de Eustaquio lleva a eso. Pero en una gripa ella se inflama. Y al inflamarse no permite que el aire naturalmente entre al Por oído eso uno medio se como debe aturde. ser y da la sensación de oído tapado, se llama plenitud aural durante las gripas. Oído tapado. Y luego sigue el oído interno, donde está el caracol del oído, el órgano del equilibrio, eso se llama laberinto, constituido por el vestíbulo y el caracol del oído, que son los dos órganos relacionados con audición y equilibrio. ¿Y el azul qué es? El azul es el caracol, el vestíbulo, pero el laberinto. Está constituido por caracol o cóclea y vestíbulo. ¿Y Doctor, dónde está, perdón, dónde está el martillo, el yunque y el En estribo? el oído medio, sí señor. Eso, Ahí están gracias los por aclararlo. Mira, tenemos 3 huesitos. Justamente cuando hay gripa eso se llena de moco. No hay aire. El aire que recibe cada vez que tragamos no lo hay y se llena de moco. Y al llenarse de moco ese espacio que se llama oído medio, no deja que los huesitos vibren con el sonido y finalmente se produce una disminución de la audición. Que es Doctor, una de ¿no? las características de la
situación en el Gíralo un oído. poquito Doctor, para ¿lo acá podemos para girar? que esta cámara nos enfoque bien No, hacia el otro lado. hacia acá. Así. Ajá. Perfecto, así, doctor. ¿Está bien, Para Sí, que explique señor. lo que Mauro le acaba de preguntar, justamente dónde se encuentra. Bien, aquí tenemos conducto auditivo externo, tímpano, martillo, yunque, estribo, el laberinto constituido por caracol y vestibular, la parte vestibular del laberinto, la trompa de Eustaquio que conecta atrás, en la parte de atrás con la nariz. Vea la nariz aquí adelante y en la parte más posterior de la nariz llega. Con todo respeto le quiero decir que uno ha subestimado mucho el oído. El oído. O sea, uno no sabía que tenía tanta importancia el oído dentro de tantas cosas. Y vamos a un capítulo, usted lo acaba de mencionar, pero no entramos a profundidad y sí me gustaría mucho hablar de esto. El tema del vértigo asociado con el oído, porque infinidad de personas pues han sido diagnosticadas con vértigo y cuando hablan de características puntuales de esta patología, pues mencionan el tema del oído. ¿Por qué tiene ese compromiso y por qué el tema del equilibrio con el oído? Sí, es una de los interrogantes de la naturaleza que tiene que ver El con oído. una cuestión tan interesante como es el equilibrio y la audición. Pues sí, de hecho, el vestíbulo y la cóclea están juntos y circula, los líquidos que circulan por dentro son casi que un mismo órgano y se unen en un mismo nervio que entra llevando la información al oído. Los trastornos del equilibrio se originan por disfunción de esa parte vestibular del laberinto. Hay varios trastornos del equilibrio. El más frecuente se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Es una condición en la que unas piedritas que normalmente tenemos en el oído, se llaman otolitos, se desprenden y se van para unos espacios que se llaman canales semicirculares y ahí producen un estímulo errático y se produce el vértigo. Ese es el vértigo que la persona va a coger un libro y le da el mareo un ratico y se siente mal. Tenaz. Se voltea en la cama y son vértigos de muy corta duración. O que uno se levanta, doctor, y uno siente que Sí, que el está mundo se en le la viene galaxia. encima. Pierde el Exactamente. equilibrio, ¿no? Pierde Es un el- trastorno tuve del ese- equilibrio. Ese tipo de vértigo que perdía el equilibrio y caminaba uno como en zigzag. Sí. Y me tocó ir a terapia y todo eso, ¿no? Y Exacto. justamente, Doc, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué tan frecuente ha tenido problemas en el oído, infecciones o otro tipo de problemas en el oído. Vamos a ver qué nos responde. Hola, yo tengo problemas en los oídos, en el oído derecho. La verdad pues que ya llevo bastante tiempo con eso, yo voy a la droguería, me mandan una gota, se me quita 2, 3, 4 años y después vuelvo otra vez y me molesta, vuelvo y me mandan gotas y así me he mantenido todo el tiempo, a punta de goticas. Yo tengo problema en el oído, cuando estoy en el baño se me tapa el oído y hago esto y se me destapa el oído. La otitis es como un dolor al oído y a veces como un sonidito raro ahí. Algunas veces donde trabajo, incluso en mi misma casa, a veces me ha dolido mucho el oído y a veces como timbres de pronto y se intensifican mucho en cierta parte a nivel del tímpano, se podría decir. Yo he sufrido en cierta ocasión de dolores fuertes. Resultó que era asociado con una muela que estaba en mal estado. Entonces, pues ahí aprendí de que no siempre es directamente de la parte auditiva, sino que sus canales se comunican y resultó que era de la parte odontológica. A mí jamás me han dolido los oídos ni he sufrido nada de esas enfermedades de los oídos. Gracias a mi Dios estoy bien. Yo sufrí dolor en el oído, me dio otitis, me mandaron unas gotas y hay que tener mucho cuidado con colocarse esos audífonos a todo volumen porque pues no es conveniente. Mi hijo ha sufrido de otitis, pero muy de vez en cuando. Y la última vez que le dio, se le afectó la garganta. No, yo todavía sufro de los oídos. Yo siento como un pito, pues, como un grillo. Yo sufro de pitos en los oídos y me los quito de esta manera, no permitiendo que me entre más ruido. Ese famosísimo pito en el oído, pues fue mencionado aquí en nuestro Vox Pop, pero también internamente se lo preguntábamos al doctor, ¿por qué sin tener dolor de oído o cualquier patología asociada con un dolor o algo persistente dentro de, aparece ese pito dentro de? Uno a veces está quieto en algún lugar y uno siente como que le colgaron un teléfono mal. Hay un... Y uno, ¿y qué me está pasando? Y entonces uno trata de mandarse la mano a los oídos. ¿Eso es normal, doctor? ¿Eso por qué sucede? Porque lo han dicho varias personas, pero también aquí lo sentimos entre nosotros.
Es así, es uno de los síntomas, ojo, es un síntoma que puede implicar diferentes patologías en el oído, desde un tapón de cerumen hasta una otitis media o una inflamación del órgano del equilibrio, el caracol del oído, que se llama laberintitis. En fin, lo importante en este caso es el examen, identificar qué está sucediendo. Porque hay un tinnitus primario, que no se le conoce la causa, idiopático, aún están en investigaciones las teorías que se dan al respecto de cambios a nivel central, en el sistema nervioso central, donde se recibe la información del oído, que hay una desincronización y eso produce el tinnitus. Y el tinnitus secundario ya obedece a causas que puedan llegar a corregirse. Lo importante en estos casos es definitivamente un examen completo. Es un síntoma que puede implicar muchas cosas. Un tinnitus eventual, de vez en cuando, pudiera ser normal en la mayoría de las personas. Se dice que hoy por hoy un 10% de la población sufre de tinnitus en adultos menores de 70 años y en adolescentes de 9 a 12 años ya comienza a verse cambios audiométricos en los exámenes de audición relacionados con pérdida auditiva inducida por ruido y tinnitus también. Entonces hay que considerar este tema hay que ponerles importante cuidado, en prevención. Sí. Muchos televidentes nos han escrito, a ellos gracias a nuestro grupo de WhatsApp, comentándonos padecimientos que tienen y entre ellos están los pitos que menciona Vico y varios de los ciudadanos que entrevistamos, pero también está, por ejemplo, el zumbido. Nos comentan desde Palermo que cuando se acuesta boca abajo tiene un zumbido en el oído. Otra televidente nos escribe que cuando se acuesta le empieza como un comezón, picazón en los oídos. De cualquier manera, pensaríamos entonces que cualquier síntoma no normal, no dentro de lo cotidiano, pues es una señal de alarma y un síntoma para hacerse revisar de los profesionales que cuentan con las herramientas y el conocimiento para ello. Recomendaciones rápidas, Doc, entonces, para nuestros televidentes para cuidar nuestro sistema auditivo. Bueno, primero, no manipular los oídos con absolutamente nada. El oído tiene un mecanismo de limpieza por sí solo. ¿Ni los copitos? Ni los copitos. Los otorrinolaringólogos son muy enemigos de esto. Total. Casi siempre le dicen a uno no y no. Y que nos quede claro, pues cada quien verá que le mete a su oído, pero la recomendación del médico es que no. Las llaves menos. No debe usar No hay llave ni necesidad de ningún objeto limpiarlos, extraño. ¿cierto, Doc? El oído se limpia por sí solo. Claro. Todas nuestras cavidades, orificios, conductos del cuerpo tienen un mecanismo de limpieza propio. El oído tiene un mecanismo de limpieza propio. Si se acumula cera, algo está sucediendo en ese mecanismo de limpieza. Alguna situación, estrechez, inflamación de la piel del oído, etc. Con respecto a la otitis media, la prevención está en manejar bien las gripas. Evitar la polución, evitar el humo de cigarrillo, el uso del chupo en niños muy pequeñitos, lavarse las manos para evitar contagio y la vacunación. En los niños es importante la vacunación del neumococo, la vacunación contra el neumococo que tiene 13 cepas, el de 23 cepas. También ya pasando al oído interno, la prevención se relaciona con el tema del ruido, evitar los ruidos, alejarse de las fuentes importantes de ruido y usar a nivel industrial o en empresas los protectores auditivos que hoy ya son legislación. En los adolescentes, las personas que usan audífonos, oyen música a alto volumen, inclusive van a esos conciertos con alto volumen y también asocian el consumo de bebidas alcohólicas o algún tipo de estimulante. Esas cosas generan aún más lesión en el caracol del oído y entonces hay que tener cuidado con esta situación. Hay que cuidarnos, doctor. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Qué buenas recomendaciones. Creo que ha sido de las mejores consultas que hemos tenido aquí. Sí. Muchas preguntas, pero ha tocado un tema que deja en punta precisamente nuestra siguiente invitada, compañeros, y es el tema asociado con los trabajos que sí lo implican, porque hay gente que sí o sí trabaja en esto, en discotecas, en empresas, que deben tener un ruido constante. Digo deben es porque no pueden hacer otra cosa. O sea, lo tienen ahí persistentemente. Nos encantaría que ahorita con la fonoaudióloga analizáramos qué tan probable es que una persona quede sorda, como le llaman, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias, Vico. doctora Escamilla. Gracias, Dani. Buena energía, Doc. Mauricio, mil gracias por invitarnos. Mucho Pues vamos gusto, a hacer Doc. una pausa entonces y al regresar estaremos hablando con una fonoaudióloga para saber qué tantas probabilidades tenemos basadas en lo que consumimos o en el trabajo que tenemos de perder la audición, pero también qué cosas podemos hacer para prevenir los problemas de oídos. Ya venimos.